Buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a este patio magnífico del Ayuntamiento de La Orotava, donde nos hemos dado cita para asistir a la presentación de los actos conmemorativos del Año Europeo del Patrimonio Cultural en nuestro municipio. La Orotava se suma con esta iniciativa a multitud de ciudades europeas que durante todo este año están celebrando en el marco de la Unión Europea un año dedicado al patrimonio cultural, a la historia de las ciudades, a aquellos elementos que forman parte de nuestro pasado pero que nos definen nuestro futuro. Bajo ese eslogan, distintas comunidades están trabajando para hacer que aquellos elementos que hemos protegido a lo largo de la historia sean elementos vivos, sean elementos que nos ayuden no solo a redescubrir nuestro pasado, sino también a convertirlos en un valor de cara al desarrollo de nuestro futuro, un valor de cara a potenciar nuestras ciudades desde el punto de vista turístico, educativo y social. Con ese objetivo hemos marcado 3 actividades. Una que podemos contemplar ya a nuestras espaldas, una exposición conmemorativa, pinceladas de un patrimonio cultural, un guiño precisamente a la candidatura que La Orotava está trabajando para convertirse en ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo también está prevista la celebración de los 150 años del inicio de las obras de construcción del edificio donde nos encontramos. Un acto significativo que nos va a ayudar a descubrir distintas visiones del patrimonio histórico. Estamos en el recinto que antiguamente albergó un convento y como hace 150 años se tomaba la decisión de derribar aquel edificio e iniciar la construcción del Palacio Municipal como hoy lo conocemos. Y no menos importante, el aniversario de los 250 años de la colocación de la primera piedra de la Iglesia de la Concepción, ese monumento histórico nacional, símbolo de nuestro municipio, y que hace 250 años se comenzaba a construir tal cual hoy la conocemos. Para la celebración de estas 3 actividades, en primer lugar la exposición, una exposición que queremos dedicar en memoria a un buen amigo, historiador de este municipio y que empezó a trabajarla desde hace algún tiempo, como fue Sebastián Hernández Gutiérrez. En memoria de él hemos querido publicar este trabajo que comenzó a trazar aquellas primeras líneas queriendo que fuera la imagen de un viajero que recorre La Orotava y que se enamora de esas pinceladas de su patrimonio, no solo de su conjunto histórico, de sus interiores y también de su paisaje. Y para ello contamos con la mano de una artista villera, Beatriz Hernández, que hoy no nos puede acompañar por motivo de trabajo, pero que lo hacen sus padres y a los cuales agradecemos la predisposición y la entrega en este trabajo. Ella ha puesto muchísimo cariño, no solo en realizar los 27 grabados que componen el trabajo, que además hay que reconocer que cede al municipio de La Orotava para que a partir de ahora puedan ser utilizados en publicaciones, en exposiciones y en cualquier trabajo realizado con el patrimonio histórico. En la exposición pincelada se recogen perspectivas imposibles. Cuando podamos ver cualquiera de las acuarelas, veremos que son imágenes que si nos posicionamos en esos lugares no las podemos descubrir por las esquinas que nos invita el centro histórico a recorrer. Y sin embargo ella ha sido capaz de mostrarnos rincones inauditos de nuestro centro histórico y sobre todo motivarnos a que podamos recorrerlo y redescubrirlo, enamorándonos de cada uno de sus rincones. Los 150 años de este ayuntamiento vendrán de la mano de nuestro técnico municipal de patrimonio histórico, Pablo, que va a invitarnos a recorrer la historia de este edificio desde sus orígenes, desde que fue convento a Palacio Municipal. Lo haremos a través de 2 visitas guiadas que tendrán lugar a lo largo del mes de diciembre y que los ciudadanos van a poder conocer el ayuntamiento desde sus orígenes, adentrándonos en la historia de este espacio, de esa hijuela que fue antiguos huertos del convento y por supuesto de aquella Orotava conventual que derivó en lo que hoy conocemos como las casas consistoriales, el Palacio Municipal. Y en tercer lugar, y no me quiero extender más, la importancia de nuestro monumento histórico nacional, la Iglesia de la Concepción. Recientemente el Ayuntamiento elaboraba el plan director de este edificio de la mano de alguien que lo conoce muchísimo, que sé que es un auténtico enamorado de la arquitectura de la iglesia, como es José Miguel Márquez Zárate. Él va a ser el autor, él es el autor del plan director y el encargado de guiarnos a través de una historia apasionante, un edificio construido bajo la teoría de la divina proporción
que el próximo jueves 13 de diciembre vamos a redescubrir en el interior de la iglesia, y gracias a la colaboración de la diócesis y en la persona de su párroco que hoy nos acompaña, para poder conocer cómo se trazó, cómo se pensó y se construyó un edificio que, desde luego, créanme que a pesar del que se ha escrito mucho, nos va a sorprender. Con estas 3 iniciativas, que a partir de hoy no solo quedan a disposición de los ciudadanos, sino que gracias a que han sido presentadas al Ministerio de Cultura y que han sido aceptadas dentro del programa del Año Europeo del Patrimonio Cultural, van a ser divulgadas a través de la página del Ministerio a toda Europa. Lo que hoy estamos conociendo en la Orotava va a ponerse al mismo nivel que todas las grandes capitales europeas que están trabajando en este año europeo de reconocimiento y de intercambio a través de todas las ciudades. Por tanto, hoy ponemos un granito de arena en ese trabajo, en ese camino hacia esa candidatura de patrimonio mundial, porque lo que hoy vamos a descubrir y las actividades que vamos a celebrar a lo largo de estos días vamos a poderlas conocer también en el marco de la Unión Europea. Felicitar a Beatriz por su trabajo, a Pablo por el empeño que ha puesto, a los miembros de la Comisión del Patrimonio de la Humanidad y, por supuesto, también la predisposición de la Iglesia, que desde el primer momento que planteamos estas actividades obtuvimos un sí. Para darles mayor detalle y sobre todo el rigor histórico que las fechas merecen, le cedo la palabra a nuestro técnico municipal en Patrimonio Histórico, Pablo Domingo. Buenos días a los presentes. Básicamente el señor concejal ha explicado los puntos, las líneas maestras de las actividades programadas para la celebración de este año europeo del patrimonio cultural. Simplemente avanzarles que este reconocimiento u homenaje póstumo a la labor de Sebastián Hernández, Chano, amigo y tal vez el gran divulgador del patrimonio cultural de la Villa de la Orotava, que nos sirvió de guía para las generaciones que hemos venido posteriormente, y también la presentación de, como decía el señor concejal, de Beatriz Hernández, una artista con amplia trayectoria fuera de nuestro municipio, pero que se presenta al pueblo que la vio crecer a través de estas perspectivas tan interesantes, donde ilustra de una manera sabia, a través de su destreza, todas esas calles, visiones que trascienden a una simple fotografía. Las acuarelas, la verdad que al nivel de detalle al que ha alcanzado y ha difundido a través de sus imágenes, pues son dignas de mención. El segundo de los actos, el que nos enmarca en el que estamos haciendo esta rueda de prensa, es un poco controvertido lo que celebramos, es decir, el inicio del derribo de un patrimonio que sirvió de base para crear otro, es decir, como que a veces la historia tiene, y más en la historiografía del arte y en el patrimonio cultural, tiene estas desavenencias de inicio que al final tienen un resultado diferente. Por necesidades, la aplicación de las leyes de desamortización hicieron que el convento, que era inmenso, ocupaba toda la manzana que ocupamos actualmente, pasara a posesión del Estado, y del Estado lo cedió al municipio por necesidades de suelo. No tenía, el ayuntamiento se había quemado unos años antes y no había una sede fija del consistorio. La oportunidad era única y se aprovechó. ¿Qué sucede? Que las vicisitudes económicas de la época impidieron que de inmediato se fuera desalojado el convento, antiguo convento Clariso, auspiciado en esa época del siglo XVII, que ocupaba la manzana, como decíamos, y hasta bien entrado, 30 años después de la aplicación de las leyes desamortizadoras, fue cuando pudo ocuparlo formalmente el ayuntamiento. Sin embargo, esa economía, el cambio de régimen, digamos, de la corona, impidió que las obras comenzaran de inmediato y se prolongaron durante casi 30 años, hasta finalmente tener el consistorio que hoy tenemos en la actualidad, aunque restaurado hace 20 años, y por suerte también se salvó las antiguas huertas del convento Clariso, se salvaron para crear lo que es la Hijuela del Botánico, un jardín único en su especie dentro de la trama urbana como la que encontramos. Bien, el último de los actos, también se celebra la efeméride, coincide con las vicisitudes económicas y una larga trayectoria para poderlo crear, es decir, hablamos de la Iglesia de la Concepción, donde se cumplen 250 aniversarios de la colocación de la primera piedra tal y como lo conocemos, y 230 años de la culminación de la obra, o sea, 20 años también para generar un edificio que hoy en día es emblema no solo de la Orotava, sino también de Canarias desde el punto de vista arquitectónico.
celebrar estos actos da pie a más actos, es decir, a más efemérides o más cuestiones que difundir dentro del patrimonio cultural, pero son coincidencias en fechas que nos hacen pues dar una visión bastante variopinta de todos los entresijos de nuestro municipio. Sin más, le deseo la palabra al señor viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, don Aurelio González. Buenos días, gracias, buenos días a todos. Uno de los objetivos irrenunciables de nuestro gobierno, a través de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, es la investigación y difusión de nuestro rico y variadísimo patrimonio cultural. En ello viene estando empeñado desde hace mucho tiempo. Y cada vez lo hacemos con más convicción y con más ahínco, porque somos conscientes que el patrimonio cultural de nuestro pueblo y de todos los pueblos es fundamental para entender a ese pueblo. Somos lo que hemos sido y seremos lo que somos hoy en la actualidad. El patrimonio cultural nos ha hecho, nos define. Por otra parte, el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, natural, histórico, tangible o no tangible, forma parte de nuestra identidad como pueblo. Un pueblo que no se conozca culturalmente es un pueblo que no solamente es desconocido desde el exterior, sino que es un pueblo que se desconoce a sí mismo. Por eso, basándome en estas palabras y en estos propósitos gubernamentales, felicito al Ayuntamiento de La Orotava porque no cesa ni un momento en hacer los esfuerzos que sean necesarios para divulgar, para hacer valer y dar a conocer el riquísimo y variadísimo patrimonio de esta villa, patrimonio cultural de esta villa de La Orotava. Y cuando digo patrimonio cultural me refiero en todos los órdenes culturales, literarios, artísticos, arquitectónicos, etcétera, etcétera, etcétera. La Orotava está siempre avisora, siempre muy pendiente de esa difusión porque sabe que ese patrimonio le ha caracterizado y le caracterizará siempre. Por eso, también desde el Gobierno apoyamos la propuesta que este Ayuntamiento de La Orotava hace para que esta villa, su patrimonio cultural, sea reconocido como patrimonio mundial. Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo a través del Consejo Canario de Patrimonio Cultural. Felicito, ya digo, al Ayuntamiento y a todos los técnicos y todas las personas que están haciendo posible que La Orotava ocupe el lugar que como depositario de un patrimonio cultural riquísimo y variadísimo tiene Canarias. Es un patrimonio local, es un patrimonio insular, es un patrimonio canario y es español y queremos que también lo sea en el contexto mundial. Y la UNESCO espero que sea comprensiva y así lo entienda también. Así que enhorabuena a todos y para adelante. Lo que normalmente se dice que se consigue aquello en lo que uno cree mucho. La primera condición necesaria para conseguir un objetivo, también en la vida pública, es creer mucho. Y los canarios creemos, pero necesitamos creer más todavía en lo que somos y en lo que tenemos. Un pueblo que no tenga ese orgullo, que no sienta ese orgullo de ser como es y estar orgulloso de su rico patrimonio cultural, es un pueblo que no va a ningún lado. La Orotava está demostrando que con este orgullo y con este patrimonio está dispuesta a llegar muy lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los distintos medios por darle una cobertura extraordinaria. Bueno, que hemos hablado de muchísimas fechas, de muchísima historia. Yo doy las gracias explícitas a todas y todos que han hecho posible que todas estas fechas no pasen sin que se percate nadie de que estamos hablando de fechas históricas con una enjundia educativa, cultural, histórica, arquitectónica, escultórica importante. Cuando trabajamos todos juntos, pues las cosas salen mucho más rápido, mucho más ágiles, mucho más fáciles, y para nosotros es un orgullo que estos 3 apéndices que están aquí puestos pues nos sirvan como un trípode, patrimonio histórico cultural, para seguir en ese camino que tenemos ya andado desde hace algunos años. Pues sería la guinda final
que nos concedan ese título de ciudad patrimonio, porque consideramos que nuestro patrimonio histórico mundial, al final lo que le falta es que le den el título oficioso que ha tenido hasta ahora, y ese título que con la oficialidad esperemos que sea lo antes posible. Que se convierta también todos estos actos, todos estos días donde se comentan, se explican cuestiones desde un punto de vista, al final, parte de la red histórica de un pueblo, en un aula abierta, que muchos jóvenes, todas estas cosas desgraciadamente en los libros y en los colegios y en los IES, pues hay poco o no hay nada. Por lo tanto, espero que esto se convierta también en un hilo conductor más, en un aula abierta más, donde la gente aprenda su patrimonio histórico-cultural cuál es, dónde está, y agradecer a todos los que lo han cuidado a lo largo de cientos de años. La parte eclesiástica por un lado, la parte civil por otro. Yo creo que entre todos hemos hecho un trabajo magnífico. Y que sepamos que tenemos una gran responsabilidad, que mantener y cuidar todo esto es muy caro. Y tenemos que hacerlo cofinanciadamente entre todas y entre todos. Y si las administraciones públicas no nos echan un cabo, pues posiblemente este patrimonio histórico-cultural que hay aquí con el tiempo muere. Porque ni los ayuntamientos, ni los dueños de todas esas casas, ni la propia iglesia sola puede afrontar mantener el patrimonio histórico-cultural en el estado en el que se encuentra ahora, que yo considero que es bastante digno. Por lo tanto, felicitarlos, que sean unos días no solamente de celebración, sino de recordatorio múltiple, que el patrimonio al final es una herencia histórica que dejamos a generaciones que vengan atrás. Y con ese empeño tenemos que trabajar de forma conjunta todos. Por lo tanto, invitados quedan todos, disfrutemos y sigamos conservando, porque un pueblo, si no tiene historia y no tiene herencia, al final las generaciones futuras que vengan atrás son generaciones huérfanas. No ven sino calles, no ven sino espacio, pero no conocen su historia cuál es. Un pueblo como este pende en una estructura fundamental, en su historia, en el patrimonio y en la transmisión que de una generación a otra tenemos que hacerlo con el respeto que esta villa históricamente lo ha sabido hacer siempre. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas.